Bienvenidos a este espacio de Canal 6 Televisión, en donde nos acercamos a conversar con diversos exponentes, ahora en el ámbito internacional, para analizar las repercusiones de este atentado que se registró el 22 de marzo de 2024 en Moscú, en Rusia. Agradecemos mucho que se encuentre con nosotros el analista geopolítico Cristian Lamesa, también autor del libro La paternidad del mal y especialista en las relaciones de Rusia con Occidente. Como siempre, darte la bienvenida a este espacio para el público mexicano. Cristian, bienvenido. Bueno, un placer estar con vos y con la audiencia de México. Hemos invitado a Cristian, con quien hemos conversado en otra ocasión sobre esta situación que vive Rusia ahora en el marco de este atentado que se registró el pasado 22 de marzo, en donde, por un lado, vemos la situación de los ciudadanos rusos, de las autoridades rusas, también la actuación de Occidente en torno a justificar los ataques a Rusia, ubicando sus orígenes en la operación especial. Pero, ¿qué precedentes sentó este atentado, Cristian? Y sobre todo, ¿qué repercusiones para la vida social? Porque entendemos que la ciudadanía rusa no había tenido un hecho de esta magnitud, tanto por el número de víctimas como por el número de heridos que dejó este lamentable hecho, y cómo esto ha trastocado de alguna manera la vida cotidiana de la capital rusa. Bueno, obviamente que fue un hecho tremendo, ¿no? De una crueldad y un salvajismo realmente notables. Y, y desgraciadamente hay que decirlo que el pueblo ruso ya está acostumbrado a este tipo de situaciones, porque no es la primera vez que sufre una agresión de estas características, una agresión brutal contra la población civil. Algo más de 20 años atrás hubo un hecho ciertamente similar cuando un grupo de terroristas chechenos eh, tomaron el teatro Dubrovka, también en Moscú, y eso se saldó con más de 100 víctimas fatales en esa ocasión entre los rehenes. También hay que recordar el brutal ataque contra la escuela en Beslan, ¿no? En Osetia del Norte, cuando también un grupo terrorista tomó rehenes a niños, a sus familias, el 1 de septiembre, el primer día de clases, y también fue un hecho realmente sangriento. También atentados contra edificios de departamentos en Moscú y en otras ciudades, contra el metro. Entonces hago esta pequeña enumeración para resaltar esto, ¿no? Que desgraciadamente la población rusa está, no sé si decir acostumbrada, pero no es la primera vez que sufre este tipo de ataques. Y paradójicamente, para lo que sería tal vez la reacción en Occidente, y creo que eso es lo que los enemigos de Rusia no terminan de entender demasiado bien, y lo que no terminan de entender es el carácter ruso y la forma de pensar y de sentir de este pueblo. Y es que muy por el contrario a lo que esperarían seguramente los perpetradores, no solo los asesinos que llevaron a cabo el atentado, sino los instigadores, ¿no? Los que lo pagaron, los que lo organizaron, los que lo planearon, que seguramente en Occidente residen muchos de ellos, arriesgo esta opinión, y seguramente lo que esperaban era amedrentar a la sociedad rusa, llenarlas de pánico y temor, y generar también cierto descontento para con la figura del presidente Putin, cuya popularidad, por supuesto, fue refrendada hace apenas unas semanas en unas elecciones multitudinarias. Y justamente ha sucedido lo que siempre sucede, y es que el pueblo ruso, ante una amenaza, ante un peligro, ante una situación en la cual se ve en peligro el futuro del país y la misma supervivencia de los rusos, no hace más que abroquelarse con sus dirigentes, con sus líderes, en este caso
Vladimir Putin, y esa unión y esa fortaleza realmente se percibe. Yo ahora en este momento estoy de regreso en la Argentina, pero después de casi 2 meses de estar viviendo allá en esta última oportunidad, y que justo como vos bien sabés, Francis, me encontró para las elecciones y para este desgraciado hecho allá en Moscú. Y por supuesto que se podía percibir, ¿no?, esta unión fuerte del pueblo ruso con el liderazgo de Putin y con muchas muestras de dolor, por supuesto. Esto fue un hecho tremendo en el cual se asesinaron familias enteras que habían ido a ver este espectáculo musical de un grupo muy popular allá, el grupo Picnic. Y, y junto con esas muestras de dolor, también había muchas muestras de solidaridad y de unión ante esta amenaza, ¿no?, de esta unidad que, como dicen ellos, la fuerza está en la unión, ¿no? Y también me acuerdo el sábado posterior a este hecho, el domingo, que fue el 24 de marzo, fue declarado Día Nacional de Luto en Rusia, y se podían ver colas de cientos de personas en los hospitales para donar sangre. Entonces, lejos de lo que seguramente perseguían, que de hecho han habido declaraciones de Victoria Nuland en su última visita a Kiev, donde dijo que al presidente Putin le deparaban sorpresas, lindas sorpresas, algo así dijo, con ese tono malvado que tiene esta señora. Y también se había hablado por parte de los enemigos de Rusia de llevar la guerra justamente a Moscú, al pueblo ruso, que esto tampoco es novedad, digamos. Sí, por supuesto, este es el atentado más grave desde en Moscú, ¿no? Desde el ataque al teatro Dubrovka, pero hay que recordar que también estos ataques terroristas por parte del régimen de Kiev, y digo por parte justamente de Kiev, porque hace pocas horas un alto mando de la inteligencia ucraniana en un programa de televisión de ese país prácticamente se jactó y reivindicó una serie de asesinatos y de atentados por parte del SBU, del Servicio de Inteligencia Ucraniano, contra, por ejemplo, Zahar Prilepin, que es un escritor y un intelectual ruso de mucha valía, que no falleció, pero sufrió gravísimas heridas cuando hicieron estallar su vehículo, o la hija de Alexander Dugin, Daria Dugina, que fue asesinada también con una bomba, Tatarsky, el periodista, que también fue asesinado con una bomba, y así una serie de hechos en los cuales se jactaba y daba detalles de los explosivos que se habían utilizado y la forma en que habían sido ejecutados estos atentados. Entonces, por supuesto, y con esto cierro, Francis, que el pueblo ruso, si bien esto por supuesto que es un golpe duro, pero no algo que haga mella en la unidad y en la fortaleza del mismo ante las amenazas que sufre por parte del llamado Occidente colectivo. En este sentido, hablabas un poco sobre las investigaciones que están en marcha y las autoridades rusas han dado a conocer los pormenores de estos avances y seguramente se darán a conocer una serie de grupos implicados que tienen intereses en varios países de Occidente. Queda la posibilidad de preguntar cuáles serían las acciones que emprendería Rusia, partiendo de que este es un tema de seguridad nacional. A ver, en principio yo no tengo ninguna duda que esto va a tener serias represalias. Esta afrenta, este ataque cobarde, estos crímenes, estos asesinatos, van a ser cobrados por parte de Rusia. Eso no tengo la más mínima duda. De hecho, acá se puede hacer un paralelismo con la forma en que Israel, en cada vez que ha sufrido un atentado, hay que recordar
la masacre de Múnich en los Juegos Olímpicos allá por el año 72 y otros hechos. Y el servicio de inteligencia israelí siempre se termina cobrando contra los autores de estos hechos. Y lo traigo a colación porque Rusia hace lo mismo. Rusia siempre, la Unión Soviética en su momento, hay que recordar al criminal de guerra Stepan Bandera, como pasaron años, pero finalmente el KGB dio con él en Múnich, refugiado en Alemania Federal, y se lo ejecutó como debía ser porque había sido un atroz criminal de guerra. Y así se pueden enumerar unos cuantos hechos en los cuales, por supuesto, Rusia no olvida a sus víctimas y hace justicia tarde o temprano. Entonces, en este sentido, por supuesto que los autores materiales ya sabemos que están detenidos. A muy pocas horas se dio con ellos, a, si no me equivoco, 16 kilómetros de la frontera con Ucrania, iban huyendo en esa dirección. Y, y por supuesto que este hecho no es casual, no es un hecho fortuito que podrían haber huido hacia la zona del Cáucaso, a otras regiones de Rusia, incluso que tienen gran cantidad de población musulmana. Y digo porque esto que supuestamente está esta versión de que habría sido el ISIS, una facción del ISIS. Bueno, estos terroristas son de origen tayiko, musulmanes, lo cual, por supuesto, tampoco es casual de la elección de estos perpetradores, porque también está la intención por parte de los enemigos de Rusia de intentar sembrar discordia entre las diferentes nacionalidades que componen este gran país, lo cual, por supuesto, no consiguen tampoco. Entonces, lo que decía que estos cuatro perpetradores están detenidos con prisión preventiva y están dando detalles acerca de este hecho. En el día de hoy fueron detenidos otros cuatro terroristas en la República de Dagestán, en Rusia. Los mismos tenían armas y tenían material explosivo, tenían incluso una bomba lista para detonar. Fueron detenidos por el FSB y ya dieron detalles sobre la implicancia de este grupo con los asesinos de Crocus y haberles llevado armas y municiones para ejecutar ese hecho. Entonces, de esta manera, por supuesto que se sigue, hay otros detenidos también que no se han dado demasiados detalles, unos 7 detenidos que fueron prácticamente al unísono, que eran atrapados los ejecutores, estos otros que habrían sido colaboradores implicados en otro grado, fueron detenidos. También después se detuvo a los que vendieron el famoso Renault blanco, que es en el que llegaron y en el que huyeron. Y por supuesto que esto va a llevar, creo yo, a la autoría intelectual, ¿no? A encontrar a los responsables y a los socios. Esto no lo pueden haber hecho cuatro tayikos solos. Esto, por supuesto, tuvo que tener, sin lugar a dudas, creo yo, la implicancia de grupos de servicios de inteligencia. Yo arriesgaría como hipótesis el MI6 británico y la CIA, por supuesto. Y yo creo que esto es lo que está buscando, por supuesto, llegar a ese punto, llegar a la autoría intelectual, para más allá de cobrarse estos crímenes. Yo creo que para Rusia va a ser muy importante poder mostrarle a la comunidad internacional la verdadera cara, que muchos de nosotros la conocemos, la verdadera cara de los anglosajones, pero yo creo que ya la implicancia en un acto terrorista de esta gravedad ya es algo realmente indisimulable. Sabemos que son capaces de hacer cosas como la voladura del Nord Stream, que claramente fue un hecho perpetrado sin duda por los Estados Unidos, en complicidad con el Reino Unido. No hay muchos países, digamos, no son más de 4 países en el mundo, 5 a lo máximo, que pueden llevar a cabo un hecho de esas características de
el sabotaje al Nord Stream. Entonces, bueno, es simplemente, yo creo que por parte de Rusia, y con esto cierro, es muy importante llegar al final y poder mostrar más allá que repito, que va a ser justicia a Rusia sin duda y no importa la distancia a donde estén, ni quiénes sean estos autores, sin duda yo tengo el convencimiento de que esto se va a vengar, pero yo creo que es muy importante para Rusia mostrarle a la comunidad internacional y especialmente a sus socios, ya que en Occidente ya sabe que no puede cifrar ninguna esperanza de un futuro de amistad, ya lo ha demostrado Occidente que no es un socio confiable, pero sí creo que es importante desnudar esa doble vara y eh, ese estándar en el cual hipócritamente tiene, por ejemplo, por decirte un solo ejemplo, a Cuba en una lista de países patrocinadores del terrorismo, y no hay mayor patrocinador del terrorismo que Washington y Londres. Las repercusiones en la opinión pública internacional con este proceso de investigación de la parte rusa, una de las aristas que nos comparte Cristian. Ya no tuvimos la oportunidad de platicar en su momento, pero esta tragedia también de alguna manera dejó en otro plano este nuevo mandato que va a tener el presidente Vladimir Putin, en donde el tema de seguridad se agrega a la lista de prioridades de una agenda gubernamental muy amplia junto con otros países. Si pudieras adelantarnos un poco algunas de las aristas que tú consideras van a ser claves de este nuevo mandato del presidente Putin para finalizar esta conversación, Cristian. Bueno, yo lo decía en algunas intervenciones con colegas tuyos, que el contundente triunfo de Vladimir Putin, hay que recordar que ganó con un 87% de los votos y una participación popular de más del 77% del padrón electoral en un país donde las elecciones son, o sea, la participación es optativa, no es obligatoria. Entonces, esos números apabullantes realmente y que creo que ningún líder occidental puede darse el lujo ni siquiera de soñar con esa aprobación y ese apoyo popular. Entonces yo decía que esto sin duda al presidente Putin le da justamente ese aval para profundizar fuertemente en todo lo que tiene que hacer, en todas las decisiones sin duda difíciles incluso que tiene que tomar para lo que es la defensa de Rusia. Incluso el hecho de prevalecer frente a algunos otros grupos, porque por supuesto que el poder en Rusia, como en cualquier otro lugar, no es una cosa monolítica, eso es una gran fantasía que tienen en Occidente, que creen que Putin maneja todo y que es un poder omnipresente en toda Rusia. Hay diferentes factores de poder, hay algunos grupos minoritarios, pero que son francamente prooccidentales y liberales, que son realmente una virtual quinta columna dentro de Rusia y son una amenaza incluso para el mismo país euroasiático, como también hay otras facciones que son mucho más duras en su visión política que el presidente Putin. Por eso esa es otra fantasía cuando nos quieren intentar vender que Putin es un fanático y desalmado líder que tiene a todo el mundo sometido por el miedo y que es una especie de loco peligroso. Y realmente Putin es un mandatario sumamente moderado. Hay otros sectores dentro del poder en Rusia que ya habrían optado por una respuesta nuclear de baja escala. Esto como para marcarte un panorama. Entonces yo creo que esta contundencia del triunfo de Vladimir Putin le da un inequívoco apoyo por parte de la población, que esto es muy importante en Rusia, eh, y en este sentido yo creo que va a permitir profundizar muchísimo
incluso algo que vos mencionabas, que es el tema de la seguridad de Rusia. Poder fortalecer fuertemente lo que es la seguridad del país, la cual, por supuesto, intentan hackear. Eh, en ese sentido, por supuesto que en una guerra ya lo caracterizó con ese nombre, si no me equivoco, Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, justamente el día del atentado, en horas de la mañana, planteó que esto ya era una guerra claramente, ya no era una operación militar especial. Entonces, en ese sentido, parte de la seguridad de Rusia va a depender de, por supuesto, asegurar esos territorios, los nuevos territorios de Rusia, como son Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Gerson, y también sumar, por supuesto, Kharkov, Nikolaev y Odessa. No solo porque son estratégicos, sino también porque la población de esas regiones también son poblaciones que son mayoritariamente rusófonas, que tienen una historia en común con Rusia y que por supuesto quieren volver a la patria y a la seguridad de Rusia. Entonces, esto por supuesto le permite a Putin, le da muchísimo más eh, respaldo, ¿no? Como para profundizar incluso en esta guerra u operación militar especial. También han habido algunos hechos muy interesantes, como algunos allanamientos del FSB contra algunos funcionarios, recuerdo, no tengo el nombre en mi cabeza en este momento, pero un funcionario del Ministerio de Economía de Rusia que ya está encausado por un tema de corrupción porque se le descubrieron justamente que no estaba haciendo bien su trabajo y que estaba teniendo prácticas corruptas. Se encontró en ese allanamiento en su domicilio una inmensa cantidad de dinero en efectivo, etcétera. Entonces yo creo que también es necesaria y va a haber una especie de, por decirlo de alguna manera, purga de ciertos sectores que incluso pueden estar aún en algunos círculos de poder, ¿no? Dentro del Kremlin y de otros círculos incluso, como pueden ser medios de comunicación o sectores académicos que en algún sentido, y bueno, los que conocemos Rusia y hemos estado y conocemos un poco en profundidad, sabemos que dentro de esos sectores, desgraciadamente, anidan muchos de estos grupos que yo nombraba, liberales, prooccidentales, que son virtualmente una especie de quinta columna. Entonces yo creo que en ese sentido es una buena noticia para la seguridad de Rusia esta profundización y también el hecho de incrementar, creo yo, la contundencia a nivel internacional, a nivel geopolítico de la presencia del presidente Putin, su peso como una especie de primus inter pares con otros líderes mundiales muy relevantes y muy importantes, como puede ser el presidente chino Xi Jinping, los gobernantes de Irán, eh, y de tantos otros países, incluso en Latinoamérica. Hay grandes socios y amigos de Rusia. Entonces, yo creo que este resultado electoral también le da una relevancia a nivel internacional muy grande y no olvidemos que esa relevancia y esa profundización viene justamente a favorecer el crecimiento y la consolidación de este nuevo mundo multipolar, liderado por supuesto por Rusia, por China y por otros países. Entonces yo creo que en ese sentido es un poco, como dije en alguna ocasión, tal vez el último clavo en el ataúd de este mundo unipolar. Pues te agradecemos muchísimo, Cristian, la oportunidad de compartir estas reflexiones en torno a las implicaciones de este lamentable atentado que sufrió el pueblo ruso y
hacia adelante los retos y las prioridades de esta agenda gubernamental de una de las potencias más importantes en el ámbito global. Gracias, Cristian. Como siempre, te agradecemos la oportunidad de conversar en este espacio y seguimos en contacto en otra ocasión. Gracias a vos y al canal por la convocatoria y siempre a disposición. Un abrazo grande. Gracias a Cristian Lamesa, él es analista geopolítico, fotógrafo y autor del libro La paternidad del mal. Este libro, que es una crónica detallada de los acontecimientos que sucedieron a partir de la llegada de Hitler al poder en 1933, y es un documento también que esclarece mucho sobre las relaciones Rusia-Occidente. Nosotros los esperamos en otra emisión de este espacio, Canal 6 Televisión. Muy buen día.